Quiero empezar, quiero empezar dando las gracias, aunque ya lo ha hecho Nereida, a los dos miembros del tribunal y compañeros. Paloma, que una vez más hace un esfuerzo por apoyar el máster. El del sábado fue especialmente importante porque fue un día incómodo para ti, te lo agradecemos mucho. Y también a Juan Arturo, con quien hemos recuperado en los últimos años una colaboración estrecha con un proyecto de investigación, y creo que el contenido de los trabajos de hoy encaja perfectamente en su expertise. Entonces, gracias por estar aquí y enhorabuena a Joana y Adelia por haber hecho este esfuerzo. No todo el mundo lo consigue así a este ritmo, y entonces es muy, muy valioso un ejemplo que dais y de cumplir los plazos y de intentar completar vuestro grado, que ya queda solamente un rato. Y también quiero dar la bienvenida a Cristina González Gabarda y además darle las gracias por el trabajo que ha hecho para dirigir vuestra investigación. Entonces, que me corrijan, Nereida, si me equivoco, pero ¿cuánto tiempo es la presentación? Los alumnos disponen de 20 minutos para hacer su presentación. Vale. Luego, durante 20 minutos, tienen para hacer las preguntas que consideren, preguntas, comentarios o sugerencias que considere oportuno el tribunal. Y finalmente, las alumnas hacen una segunda intervención de forma global, bien para responder a las preguntas, bien para aclarar algún tema que se haya quedado que no haya sido satisfecho en la presentación. Son 20 minutos y 20 minutos, dos bloques. Muy bien, pues Delia y Joana, cuando queráis podéis empezar. Que presione el cronómetro. Ok. Voy a ello, voy a presionarlo ya. Bueno, lo primero de todo, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este tiempo, al tribunal, a los compañeros y compañeras que están viéndonos, a Nereida y a Álvaro, y bueno, y a Cristina como nuestra tutora, por habernos acompañado en todo este trabajo. Entonces, comenzamos. Esta primera diapositiva, como verán, se estarán preguntando por qué hemos puesto esa fecha, ¿no? Y este volcán. Bien, pues porque ese sábado 21 de noviembre Marta García Haro nos vino a dar una charla al máster sobre la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Y ese fue el detonante, de ahí el volcán, el maravilloso volcán, que tiene detrás una historia muy bonita, para estar aquí 19 meses después. En esa misma clase, Johanna y yo ya comenzamos a hablar de cómo nos había resonado lo que Marta había dicho. Y explico esto por qué. Johanna y yo somos unas personas que desde hace ya tiempo llevamos intentando hacer en nuestro día a día pequeños cambios para acercarnos más pues a una vida más sostenible, tanto medioambiental, social como económicamente en nuestro día a día. Por tanto, en el momento que vino Marta y nos habló de la Agenda 2030, dijimos, wow, o sea, de repente cobra sentido nuestro día a día en nuestro ámbito profesional y queremos seguir investigando por ahí. ¿Y por qué? Porque para nosotros la agenda lo vimos como una herramienta para guiar pues, a cualquier sector, empresa, institución o persona hacia una transición hacia un modelo más sostenible. Y entonces Johanna va a seguir un poquito con la agenda, en qué consiste. Bueno, cuando nosotros entendimos que podía generar la gestión cultural de lo que estábamos aprendiendo algo más, y entender profundamente que la Agenda 2030 y sus ODS eran una brújula para poder encaminar y ayudar, para nosotros fue impactante porque condensaba lo que nosotros pensábamos en nuestro día a día. Entender que España hacía parte de esos 193 países que pactaron que antes del 2030 que estos 17 objetivos con sus metas intentáramos que se hicieran realidad, fue para nosotros inspirante saber que a través de la cultura podríamos ir más allá. Sin embargo, cuando nosotras comprendimos más a fondo que esto consiste en el desarrollo sostenible, que son esas tres dimensiones, que la idea es que vayan juntas, toda la parte del crecimiento económico, toda la parte de la inclusión social y obviamente el medio ambiente, que fueran juntos para encaminar hacia esa meta. Entonces ya como gestores culturales nos pusimos pues, a preguntarnos qué podía haber entre Agenda 2030 y cultura, ¿no? Y surgieron pues, todas esas preguntas y muchísimas más, ¿no? Básicamente, ¿se está llevando algún plan de implementación de la Agenda 2030 y los ODS a la cultura? Sí, no.
¿Hay alguna entidad cultural que está siendo pionera en esa transición hacia la sostenibilidad? ¿Cuáles son los ODS más utilizados? Bueno, un montón de preguntas que comenzaron a abrir nuestra investigación y la idea de lo que podía ser nuestro TCM, ¿no? Entonces comenzamos a indagar un poquito, a investigar qué podía haber sobre estas preguntas y lo tuvimos claro. A día de hoy había muy poca investigación a nivel práctico de cómo se podía realizar esa transición del sector cultural hacia un modelo sostenible. Prácticamente no había y, por tanto, decidimos que este tenía que ser nuestro TCM. Cuando nosotros entendimos la amplitud del tema y nos estábamos viendo con una cosa inabarcable, obviamente era importante acotar. ¿En qué acotamos? 1, decidimos elegir las 3 ramas de artes vivas, las cuales nos hacen parte de la gestión de lo que nosotros hemos estudiado. Entonces decidimos enfocarnos en danza, música y teatro. Queríamos ver qué estaba pasando con que tuvieran esto. Cuando empezamos a ver el tiempo, entendiendo que desde el 2015 fue el pacto de la Agenda 2030 a 2021, dijimos, bueno, vamos a encontrar en este tiempo, vamos a investigar qué es lo que está pasando en estas 3 ramas al respecto. Sin embargo, era importante acotarlo más. Para acotarlo más y en vista de la situación que estábamos viviendo del COVID, entendiendo que había infinidad de instituciones culturales, tanto privadas y nacionales, decidimos tomar las públicas, entendiendo que en vista de que podrían generar un paso mucho más real hacia esa transición de lo que habla la Agenda 2030. Entonces nosotras decidimos crear el título de esta tesina, materializando los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es toda la aplicación realmente de los ODS en las instituciones y compañías nacionales, que básicamente es nuestro objetivo estratégico, identificar y analizar todo el conocimiento que tenían esas instituciones y, lo más importante, entender y saber cómo lo estaban realmente implementando eso en sus acciones. Como bien ha dicho Johanna, para ello lo que realizamos es una metodología cualitativa. Principalmente las fuentes que utilizamos fueron la bibliográfica, las conferencias, jornadas a las que pudimos asistir tanto de manera presencial como virtual y, sobre todo, esta ha sido nuestra fuente principal, las entrevistas en profundidad, a un total de 18 profesionales. ¿Por qué? Porque esta información práctica que queríamos buscar no existía a día de hoy, sino que la teníamos que crear nosotras y así fue. Cuando nosotros empezamos a hacer la lista de las instituciones públicas, esta fue la lista que nos encontramos. 13 entidades que nuestra meta fue buscar entrevistarlas. En vista de la situación del COVID que teníamos, lo buscamos contactar por todo lado, por sus páginas web, LinkedIn, los contactos que teníamos, correos, llamadas, todo el tiempo buscando las entrevistas para indagar nuestro objetivo. Después del tiempo, después de estos contactos que nosotros hicimos, nos encontramos que estas 3 instituciones que queríamos entrevistar, realmente solo pudimos concretar con 5. De las otras 8 que nos quedaron, 4 nunca nos contestaron. Hicimos hasta 3 contactos, bueno, 3, como 5, 7, porque queríamos saber de ellos. De esas 8, de esas 4 no se supieron, quedaron otras 4, de las cuales 2 instituciones nos derivaron a otros profesionales porque no sabían del tema y las otras 2 consideraban que no contaban con ningún profesional que nos pudiese ayudar. Entonces, para nosotras fue una pregunta de, bueno, hay poco interés en esto, realmente hay poco conocimiento, y ahí surgieron muchas más cosas. Y vamos ya con los primeros resultados. Como ven, lo hemos dividido en estrellitas, ¿no? De más a menos, y vamos a hacerlo de manera muy resumida porque ustedes ya tienen la tesis, pero es para poner un poquito un conocimiento también a personas que, pues eso, que puede que no hayan leído nuestra tesis, y además como ya vamos en 7:46, pues bueno, vamos a agilizar un poquito. La primera, con diferencia, y que se encuentra en un nivel muchísimo más superior al resto de entidades analizadas respecto
a ese desarrollo sostenible es el Teatro Real. El Teatro Real ya ha implementado en su plan estratégico la Agenda 2030 y la utilizan como foco de cara a todas las acciones que ellos realizan, tanto medioambiental, social como económicamente. Además, los profesionales con los que nos entrevistamos tenían un conocimiento profundo sobre el tema y además el Teatro Real es una entidad pionera en acciones de sostenibilidad medioambiental. Pretenden ser una de las, por no decir la primera institución de ópera que va a ser huella de carbono cero. Además tienen un plan sostenible de agua, un plan de gestión de residuos, han registrado su huella de carbono, etc. etc. En segunda posición, de todas las demás investigadas, está el Centro Dramático Nacional. ¿Por qué? Porque muchos de sus valores ya coinciden con los ODS y con la Agenda 2030. Y además están un poquito por encima de las otras tres instituciones respecto a algunas acciones concretas de sostenibilidad medioambiental. Es un poquito el área que es más complicado que se ejecuten acciones dentro del sector cultural. Ellos ya tienen un plan de residuos, están empezando a trabajar todo el tema LED en sus teatros y además, que luego si nos da tiempo en las conclusiones hablaremos, son un gran ejemplo respecto a las actividades paralelas y en las conclusiones especificaremos por qué hemos nombrado esto. Después ya las otras tres, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro de la Zarzuela y el Ballet Nacional, están muy similares respecto a las acciones que llevan o no para implementar la Agenda 2030. ¿Por qué hemos puesto el Teatro Clásico un poquito por encima? Pues porque además de que varios de sus criterios artísticos coinciden con los ODS, cuando estuvimos hablando con estos dos profesionales, con Ana y Fran, se les vio un gran interés por la agenda, a pesar de que prácticamente no la conocían. Les contamos esta iniciativa y ellos dijeron, wow, pues puede que esto sí que tenga una gran implementación en la compañía y como sector cultural y como institución cultural podemos hacer algo grande para ello. Y además, pues este debate que hay ahora mismo sobre la capacidad de comunicación que tiene la cultura y si esta capacidad de comunicación se podría poner al servicio de la Agenda 2030 o no, en este caso estos dos profesionales consideraban que sí, que la capacidad comunicativa de la agenda de la cultura para la Agenda 2030 sería un gran punto a favor. En cambio, en el caso del Teatro de la Zarzuela y el Ballet Nacional, aparte de que no había ningún criterio, por ejemplo, artístico que coincidiese con los ODS, por ejemplo, el Teatro de la Zarzuela decía que ellos, a un plan a corto plazo, en los próximos años, no pensaban hacer ningún cambio en su modelo de gestión ni de acciones en pro de la Agenda 2030. Y aparte tampoco consideraban que como institución o como cultura que ellos son, pues tuviesen que hacer nada por comunicar la agenda. En el caso del Ballet Nacional, pues ocurría un poco lo mismo. Sí que es cierto que ellos estaban abiertos a realizar algún tipo de acción en pro de la Agenda 2030, pero solo si la iniciativa venía desde fuera. Es decir, pues voy yo y quiero hacer, o Johanna, que es bailarina, quiere hacer una obra sobre el mar y el plástico, y ellos decían, claro, nosotros les facilitamos toda la parte práctica, todo lo que necesiten, pero desde nosotros no va a salir. Y tampoco la comunicación a favor de la Agenda 2030 les parecía algo interesante. Así de manera súper resumida. Por tanto, ahora Johanna os va a contar un poquito la evolución de nuestra tesina. Vimos que hacía falta seguir investigando a ver si había otras instituciones que sí que aplicaban la Agenda 2030 debido a la poca, pues a los pocos resultados que habíamos encontrado aquí. Bueno, cuando nosotros empezamos a entrevistar a varios de los profesionales que no tenían que ver con esas instituciones, empiezan a salir nombres de proyectos que están aplicando Agenda 2030. A las conferencias que nosotros asistimos con Delia para obtener más información, videos que nosotros vimos, decidimos meter otro capítulo donde realmente podíamos ver casos que inspiraban por su aplicación de la Agenda 2030, porque eran proyectos creíbles, porque muchos de ellos al hacer las entrevistas entendíamos que iniciaban a través de los sueños, porque realmente vivían la Agenda 2030 de manera personal. Los que entrevistamos era absolutamente clara su convicción de lo que querían hacer. Y obviamente eso hace que inspiraran por su ejemplo. Cuando tú los escuchabas hablar de los proyectos y lo que estaban generando alrededor, uno sentía el amor por los procesos que tenían y por los resultados que daban a entender. Entonces,
hemos llamado a esta parte los inspiradores, porque realmente cuando empezamos a entender un poco más a profundidad, no solo los resultados, sino hablar realmente con cada uno de los ejecutantes, cumplían estas cinco características. Entre una de ellas está Isabel Dobarro. Ella tuvo la oportunidad de estar desde la creación de la Agenda 2030 y para ella fue impactante este conocimiento, y a partir de ahí, cuando ella nos comenta, decide que toda su obra musical quiere ayudar a comunicar los ODS, quiere resaltar varios ODS. Uno de los últimos que estaba haciendo tenía 2 proyectos, uno que tenía que ver con representar obras de mujeres que habían escrito música, y lo otro era que tenía que ver con un proceso respecto al medio ambiente del huracán Sandy, todo lo que pasó, que ella quería ponerlo en vista de qué pasaba con el medio ambiente y cómo podíamos ayudar todo a través de la música. Conocimos también a Gemma Carbó, que a través del Museo de Vida Rural, que más que museo, en vista de que ella quería, o bueno, su intención y lo que ha hecho es aplicar la Agenda 2030 a 360 grados, este museo se ha convertido básicamente en un centro cultural, y lo elegimos porque entre los actos que hacen están metiendo música, danza y teatro, y cada año toman un ODS y básicamente ese es el eje por el cual su programación se rige, y es bastante inspirador lo que están haciendo con la comunidad. También otro proyecto inspirador es el MUSEC, el Festival Nacional. Cuando conocimos a Noelia y nos cuenta acerca de cómo para ella es tan importante comunicar la Agenda 2030, sobre todo desde el performance, ha sido inspirante, y cómo ha llevado a la gente a que reflexione a través de la cultura y a través de una de las artes vivas. Otro de los inspiradores es Jorge Sansegundo, con Siberia en la cabeza, un gestor cultural que desde un poco antes de la Agenda 2030 le ha llamado la atención todo el tema sostenibilidad. Y desde ahí todos sus proyectos en Valencia tienen una marca sostenibilidad, hasta el punto que ha creado un mapeo que inició solo con Valencia y luego se expande a toda España para poder localizar proyectos que tuvieran que ver con sostenibilidad. Y por último tenemos 21 distritos, que conocimos a Adrián Sepiurta, que es todo un proyecto que lo conocemos a través de los barrios, y lo que nos impactó de ellos fue cómo aplican los ODS desde la estructura interna, desde mejorar los salarios, mejorar el tiempo de las personas que trabajan allí, y obviamente toda la parte de sostenibilidad en cuanto a cero uso de papel y los desplazamientos. Continuaremos. Vale, nos quedan 4 minutos para terminar las conclusiones y nuestro futuro. Bueno, una de las conclusiones principales, hemos hecho solo 6 muy puntuales, es que aún queda mucho camino en el sector cultural para contar con un modelo sostenible. Y eso es así y tenemos que seguir trabajando. Una cosa positiva respecto a las instituciones públicas analizadas, salvo el Teatro Real, que ya lo hace de manera consciente, el resto de las instituciones, las otras 4, trabajan los ODS, que eso es algo bueno. Lo que pasa es que lo hacen de manera inconsciente. ¿Y con eso qué queremos decir? Pues que muchos de los valores que estas entidades tienen y que ya los tenían antes de que existiese la Agenda 2030, coinciden con los ODS. Por tanto, si ellos ahora les preguntamos, ¿ustedes realizan algo a favor de la Agenda 2030? En un primer momento te dicen que no, pero si luego analizas sus valores, que son previos, es así. Por ejemplo, la paridad en la plantilla de trabajadores y trabajadoras. Lo llevan realizando muchos años antes de que apareciese el ODS 5 de igualdad de género. Por tanto, una cosa coincide con la otra, y así muchísimas. Respecto a actividades paralelas, ¿por qué hemos dicho esto antes sobre el CDN? Todas las instituciones realizan actividades paralelas, y las actividades paralelas para nosotros, cuando las hemos investigado, son un gran ejemplo de lo que las instituciones culturales son capaces de hacer con la sociedad. Las actividades paralelas se crean cuando las instituciones culturales ven una necesidad en la sociedad. Están creando unos proyectos de una gran envergadura, con un desarrollo muy grande, y sobre todo esos proyectos, a través de la creatividad y las emociones, crean cambios en la sociedad. Por tanto, si estas instituciones de verdad se planteasen poner el foco en la Agenda 2030 y pusiesen actividades paralelas a favor de la Agenda 2030, ¿qué sería la cultura capaz de hacer? Cuando nosotras hablamos con los profesionales, veían la Agenda 2030 como un ideal.
Sin embargo, y lo veían muy complejo bajar a acciones todo lo que veían. Sin embargo, por eso decidimos poner estas entidades inspiradores donde sí lo han conseguido. Claro, no toda la Agenda 2030, pero por partes. Y hemos entendido que solo es a través de la pasión y el convencimiento personal de las personas que lideran el proyecto. Bueno, no solo que lideran el proyecto, que hacen parte del proyecto, realmente tienen la convicción y la pasión personal, es cuando realmente esos proyectos generan un impacto hacia otros. Cuando nosotros empezamos a entender un poco más acerca de cómo poner esto en realidad, entendimos que es a través de la información, de la formación, lo que nos puede ayudar con las políticas culturales para que podamos avanzar y podamos ver más de manera real la Agenda 2030. Aunque la cultura no forma como un ODS específico, entendemos que es transversal, que abarca absolutamente todo, por lo tanto, tiene un papel mucho más denominante e importante. Y bueno, después de este trabajo de 19 meses, ¿qué vamos a hacer nosotras al respecto? Bueno, pues en mi caso yo he obtenido una beca para seguir investigando de Fundación La Caixa y Caja Navarra y bueno, pues los próximos 6 meses los voy a dedicar a investigar sobre la producción sostenible en artes vivas centradas sobre todo en la parte de sostenibilidad medioambiental. No sé a dónde me llevará eso, pero está claro que esta pasión sigue avanzando. Bueno, en mi caso, los proyectos que estoy ahorita ayudando ha sido cómo visibilizar y ayudar a las personas que lo dirigen a entender que sí se puede generar un desarrollo sostenible desde las 3 patas, de la economía, de lo social y de lo ambiental, para que llamen la atención, para que busquen en sus proyectos comunicar y trascender. También he tenido la oportunidad de estar dictando un diplomado en Colombia, generar otro proyecto y ahorita estoy de jurado con el Ministerio de Cultura, viendo otras convocatorias donde he tenido la oportunidad de compartir un poco más a profundidad acerca de la Agenda 2030 y el impacto que puede llegar a tener de una manera real y con trascendencia. Y ante todo ustedes, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros y bueno, hasta aquí nuestra presentación. 20 con 10 segundos. Bien.